empezar con las noticias más importantes del día. Y empiezo con una negativa, pero voy con 5 positivas. La negativa es un efecto que sí ya está y está puesto dentro de lo que es la reconciliación presupuestaria que habrá de regir en el año 26. El gobierno de Donald Trump está proponiendo eliminar completamente los 26,000 millones de dólares separados para el programa de renta subsidiada para los pobres, llamada Sección 8. Prácticamente una gran porción de nuestros residenciales se corren con Sección 8, sean privados o públicos. Y eso nos lleva a un problema serio si se da. Ahora, no hagamos la burra panda. Antes de especular, no sabemos cómo va a pasar eso. No sabemos si es que van a eliminar la parte federal del programa y devolverle, regresarle a los estados, la parte proporcional. Si fuera así, no habría problema. Pero no sabemos si es que van a eliminar los 26,000 millones completos de ahorro, en cuyo caso se quedarían miles de familias puertorriqueñas enganchadas. Por supuesto, Chunky News no les va a decir esto, ni les van a ir en El Nuevo Día, ni en Metro, ni en Noticel, a preguntarle a Vivienda cuánto hay acá. Y Vivienda, como quiera, siendo un gobierno republicano, le va a decir, todavía no sabemos, hasta que no nos digan, no sabemos. Esa noticia hay que estar pendiente a ella. No podemos especular, solamente sí sabemos que está en el picador el programa, que pudiera tener unos efectos sobre Puerto Rico, pero no sabemos cuánto, cómo y de qué forma nos va a afectar. Ok. Hoy hay 5 noticias positivas de este gobierno que se fueron por la cuneta para abajo con, de nuevo, daños autoinfligidos, con la controversia de las declaraciones del secretario del DEC, que ya mismo vamos a atajar. Vamos a empezar con la positiva. Jennifer González ayer le prometió a los empresarios de venta de autos una revisión de los arbitrios de autos para mitigar el golpe de aranceles, que pudiera ser sobre 400 millones. Pudiera ser nuevamente especulativo. Mucha gente está comprando los carros ahora antes de que entren en vigor los nuevos arbitrios, que ya entraron en vigor, pero hay muchas unidades que están todavía en inventario que se compraron bajo los precios anteriores. Hay una nota, un asterisco sobre esa nota. No importa las buenas intenciones que tenga la gobernadora, ese es el tipo de cosa que va a mermar los ingresos de Hacienda. Por lo tanto, sin Mr. Mujica y los Mr. y Mrs. de la Junta, no va para ningún lado. Vamos a ver dónde termina. Una cosa es la intención y otra cosa es como el logro. Pero es una buena noticia. Es una forma de ayudar a los dealers de autos que producen, es una de las industrias que más produce, porque al boricua le encanta cambiar el carro cada 4 o 5 años. Ok. Esa es la primera. La segunda nota que se da hoy y es positiva. El Senado aprobó una medida para proteger los animales realengos. Desafortunadamente, la historia, que es de Foro Noticioso, es un proyecto de la senadora Wendy Soto, no nos explica el detalle de qué forma y qué manera. Obviamente tenemos un problema de las mascotas abandonadas, que en un momento dado, hace como 10 o 12 años, se estimaban en más de 500,000 en Puerto Rico. Estamos hablando gatos, perros, a veces hasta caballos sueltos. Esto, lo único que le puedo pedir a los compañeros de la prensa es que den más detalle y lo que esto significa
y cómo debe haber. De hecho, te lo voy a sugerir. Uno aquí se para y pontifica, ¿verdad? Y critica o da o analiza, pero hay que también dar ideas. En Puerto Rico se necesita un seguro de salud para las mascotas. Y todavía en Puerto Rico los servicios veterinarios no están tan altos como en Estados Unidos. Y se puede hacer si se brega con los veterinarios y se trabaja con ellos. De manera que esa es otra manera. El gobierno no tendría que pagar nada. Es que haya un plan de salud. De hecho, se puede trabajar hasta con las aseguradoras si alguna de ellas le interesa entrar a ese campo. Pero cada vez que el perrito se enferma, buenos miles de pesos que se gastan, y los perritos y los gatitos son miembros de la familia. Los tenemos integrados. Son angelitos que nos dio Dios para darnos alegría, y usted sabe lo difícil que es. Y desafortunadamente lo que duran en las vidas nuestras son entre 10 y 16 años. Y hay que aprovechar eso, pero la gente gasta lo que tiene. Así que eso es una buena noticia. Tercera buena noticia: el Senado aprobó la extensión del periodo de reflexión de valores en las escuelas de 5 a 10 minutos. Cuando analizamos esta noticia, la endosamos, dijimos que es una gran idea, pero que había que incluir y especificar que ese periodo no es para ir a mojonear. Ese periodo es para estar y enseñarle a nuestros niños valores, principios, ética, moral, civismo. Y todos los días se puede coger un tema distinto. Y esto es una buena idea. Ahora resta implantarlo, porque tiene que haber unas guías por grado y por tema, porque hay tantos días lectivos, tantos días se puede tocar un tema distinto. Así que esto es una buena noticia. Nuevamente es reflejo de un gobierno conservador de valores y vale la pena explorarlo. Cuarta buena noticia: entraron ya en operación la unidad 5 de Costa Sur con 258 megavatios. La unidad 6 de San Juan entra la semana que viene con 200 megavatios adicionales, y la de ciclo combinado de Aguirre con 150 megavatios también la semana. En total, la semana que viene. En total, estamos hablando aproximadamente de unos 500 megavatios adicionales. Ahora, recuerden que esto es reparación del sistema. Y es la gobernadora cumpliendo, metiéndole el chambón, velocidad a todo lo que es el arreglo. Pero obviamente es el arreglo de cafetera. Usted sabe lo que pasa. Usted tiene un carro esbielado, lo puede arreglar hoy y mañana le sale otra cosa. Pero es un paso de avance. Y a la misma vez, ayer le comentábamos otra de las noticias positivas, que se está avanzando en el proceso de lo que es invitar la licitación para ir creando nuevas generatrices modernas que operen o con gas licuado o con hidrógeno, o fincas solares que tengan capacidad de retener batería, el 85% de lo que generen. Así que eso es otra buena noticia. Y les tengo que decir, para que se rían un poquitito, el periódico Hoy Español, creo que fue El País que lo señaló, señala, esto si se dice en Puerto Rico queman a uno, que el gobierno español, que sufrió hace 2 semanas, el gran apagón que afectó en Andorra, el sur de Francia, Portugal y hasta Italia, le ha dicho a la prensa que no va a saber lo que causó el apagón hasta dentro de 6 meses. Y la prensa pues dijo, ok, porque por razones técnicas.
en Puerto Rico, usted le dice es un periodista y, oiga, prácticamente se le mojan encima 1000 veces a Luma, al gobierno, a Genera, cómo va a ser, porque ellos se creen que esto es como comerse un limber, que enseguida se sabe cuál es el resultado. Pero fíjense la manera en que la prensa trabaja esto. En España, ok, ahí. Denos 6 meses para saber qué fue lo que pasó. Y en Puerto Rico, ¿usted está listo para el huracán? Oiga, no se acaba de apagar la luz. ¿Cuándo se va a saber las razones por las cuales que se apagó la luz? Si no, les dicen incompetentes, barbaridades. Esas son las cosas que damos en este programa, tipo de informaciones, y que yo les digo a ustedes siempre que hagan el reto de la mirilla. Pongan la mirilla las 2 horas y las casi 20 noticias que nosotros cubrimos de todas partes y comparen con lo que le dan los telediarios en Puerto Rico y no hay manera, no hay comparación. Si usted quiere estar informado, usted tiene que prender Noti1 desde las 6 de la mañana hasta que se acuesta en la noche. Porque a expensas de los periódicos de Puerto Rico o de los telediarios no va a llegar a ningún lado. ¿Ok? Eso también nos trae entonces a otra de las noticias positivas. Sí, hay más noticias positivas para aquellos de ustedes que se quejen que no hay noticias positivas. Subió en abril 13.5% el tráfico de pasajeros en el Muñoz Marín. Y impulsado por los viajes internacionales, el turismo, particularmente la apertura de más vuelos para Madrid y para Sudamérica, los de Avianca. Para que vean, los viajes a Estados Unidos también aumentaron 11.6%. 1 millón de personas en abril. Se movieron 1 millón de personas por el Muñoz Marín para Estados Unidos. Y 160,000 se fueron para el exterior, para países extranjeros. República Dominicana también con Arayet, que ahora también está dando. ¿Por qué esto es importante? Porque es un reflejo que las cosas están bien. Económicamente todavía Puerto Rico está más que estable. Porque si estuviéramos todos más pelados con chucho, nadie viajaría ni a Bogotá, ni a Barranquilla, ni se iría para Costa Rica, ni para San José, ni se iría para Punta Cana. Y obviamente, sí, los que se mueven para Estados Unidos es porque el Puerto Rico no es meramente el 100 por 35. Puerto Rico somos 9 millones de puertorriqueños, de los cuales 6 millones vivimos en los estados y estamos pendientes a las noticias, vemos los canales de televisión, radio, todo lo que hay, no nos hemos apartado. Vivimos un poquito más allá después de la mona. That's it. Por eso es que es importante esto, y esto es otro medidor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy no estamos discutiendo esas noticias que son positivas? No las estamos discutiendo por otro daño autoinfligido de la administración. Ayer, aparentemente, sin mucho pensarlo o sin mucha malicia, el secretario del DEC, el joven Sebastián Negrón Richard, de 32 años, o informó o desinformó o malinformó o no lo entendieron, diciendo que Manolo Sidre, el exsecretario de Desarrollo, que ha sido el mejor exsecretario de Desarrollo en varias décadas, le dejó y que un rollo de 14,000
solicitudes de exención contributiva y decreto. Es decir, un yengoísta cayéndole arriba a un servidor público que sirvió bajo Pierluisi. Si eso hubiera sido la primera mordida, pasaba de gratis, pero no es. Desde que llegó esta administración estaba a palo con los gerentes anteriores de energía eléctrica, irresponsables, le dijeron cuánto más. Posteriormente, ustedes recordarán que el de Puertos le cayó arriba a Batiz porque que le había dejado un rollo en Puertos, y Puertos se simplificó muchísimo bajo Pierluisi, se privatizó y le cayeron arriba. Posteriormente vino la votada de Natalia Catoni, o sea, no la votada, el rechazo como secretaria de DACO, porque estaba supuestamente votando pierluisistas y gente allegada a senadores en DACO, y ahora esta. Es decir, many little things make a mountain. Y vino a mojar al palo equivocado. Primero, porque Manolo Sidre es uno de los empresarios más cotizados y respetados en Puerto Rico. Levantó, él y su familia, un imperio. Empezó con una pequeña panadería y hoy los sidrines operan hasta en Florida Central. En segundo lugar, porque contrario a Sebastián Negrón, que acaba de salir del jardín de párvulos, que tiene 32 años, Manolo Sidre, como empresario, sabía lo que tenía entre manos como secretario del DEC. Tenía las vivencias, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría para atraer empresas. De hecho, uno de los grandes logros fue precisamente el atractivo, el traer nuevas empresas a Puerto Rico. Y en el campo de las películas, ustedes lo saben también, él y Sánchez Acosta hicieron muy buen trabajo. Lo otro es, los monitos tienen que saber los palos que trepan. Manolo Sidre brilla por luz propia. Y ahí está el récord. Un récord de sacrificio. Muy bien se pudo haber ido a visitar el mundo. Si yo hubiera sido Manolo y tuviera los billetes que tiene Manolo, yo me trepaba en un crucero de esos de 360 días alrededor del mundo y nadie me veía el pelo. Pero Manolo quiso servir. Pero además de eso, en Puerto Rico hay darlings de la prensa. Gente que la prensa tiene y los pone en un pedestal. El Rolo Emanueli, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de ello, con un genio para la prensa, esto es una maravilla. Después de Einstein, Rolo Emanueli es el sabijondo más grande que ha habido en Puerto Rico. No lo toquen. Manolo es otra figura. La de los Montessori, Ana María, no me acuerdo ahora cómo se llama también, esa señora todo lo que dice es, mire, lo ponen arriba. El que era de Ahmed, también, Correa. Son vacas sagradas en cierto sentido y los tienen trepados allá arriba. Jaramillo. ¿Quién toca Jaramillo? No, eso es lo más grande, eso energía eléctrica. Cada vez que se forma un lío hay que llamar a Jaramillo. Bueno, pues el joven Sebastián debe saber que you do not meddle with the primal forces of nature. ¿Qué pasa? Eso crea una folloneta que se chupó todas las noticias positivas. Cuando uno empieza a indagar, se da cuenta, y esto se lo va a decir cualquier jefe de agencia que sea honrado, que hay una prohibición de hablar directamente con la prensa o de hablar para los jefes de agencia
salvo que lo apruebe el triunvirato. Triunvirato meaning la familia Domenech Ferraioli. Y número 2, no se atreven a llamar. Eso era el tipo de noticia que si explotó a las 6 de la mañana, como explotó aquí, era para estar a las 6:15 llamando inmediatamente para clarificar, aclarar, antes de que llamaran a Manolo Sidre y explicar o pedir excusas o lo que fuera. Y no se hizo. Y es el tipo de noticia de un gobierno que está aislado en sí mismo. Es un gobierno, es un trío en realidad. Y ustedes votaron por eso. No me vengan a decir que no votaron por eso, porque cuando ustedes votaron por Jennifer González, ustedes sabían que Jennifer González vino en trillizos. Ella, bueno, es cuatrillizo si ponen a Jovín, pero saquen a Jovín del caso y es trillizo. Que ella todo lo hace en combo con Domenech y con Ferraioli. Y ese es su derecho. Pero yo no he visto en 50 años una cúpula más cerrada, más hermética y más, vamos a decir así, aislada. Podrán decir que una maravilla. Usted le pregunta, ella está en comunicación directa, ellos son, hasta que lleguen las encuestas. Y cuando lleguen las primeras encuestas, que por cierto se la tiene guardadita el Nuevo Día, a lo mejor no la saca hasta dentro de 2 años, o a lo mejor se la tira el mes que viene, dependiendo lo que sean los intereses particulares de la familia Ferrer en él. Pero ese es el tipo de lío que le demuestra que hay una desorganización. Quieren acaparar tanto que no tienen poder y se aíslan. Y es un tipo de lío que le desmerece. No es que no estén haciendo las cosas bien, están haciendo un montón de cosas bien. Yo soy el único programa que le saca aquí el listado de cosas buenas que hacen es este. Me detestan, porque me van a detestar, los critique o los alabe. Pero ahí está. Y lo otro que uno se tiene que preguntar es lo siguiente. ¿Qué lugar o qué jurisdicción, sociedad organizada que promueva la economía y el comercio nombra ministro de Desarrollo Económico un chamaco de 32 años? Esa pregunta es una pregunta, ¿sabe? A lo mejor Sebastián Negrón es un genio, es una maravilla, es un Nostradamus, no sabemos, él cree que sabe mucho de permisología, yo no lo sé. Pero me hago la pregunta y se la planteo a ustedes. Después vino a llenar los zapatos del panadero. Vino a llenar los zapatos más grandes del secretario de Comercio y Economía mejor que ha tenido este país en 3 décadas. No es fácil, pero como decía aquel famoso filósofo puertorriqueño republicano, such is life. Ahora sé muy bien que no puedo ir al estudio. Hoy salió la noticia de que el Partido Popular de Pablillo perdió otro caso fabricado y de carpeteo contra un alcalde o alcaldesa, esta vez del PNP. El fiscal especial independiente archivó el caso que le radicó el Partido Popular a la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, donde alegaron que había cometido crimen usando fondos públicos en su campaña, que había recibido donativos ilegales y que había un conflicto porque su campaña había contratado un cantante, compositor, para que le hiciera un jingle de campaña y también fue contratado para amenizar en eventos municipales. El fiscal especial independiente
determinó que no había causa para delito alguno, no había conflicto de interés. La persona que se contrató hizo lo que son sus intervenciones artísticas, se le pagó, hizo su trabajo y los servicios se prestaron y no hubo ningún tipo de uso ilegal de fondos públicos o de recursos públicos. Este es el segundo caso. Ayer les dimos a ustedes la noticia también de que la Oficina de Integridad Pública del municipio, del Departamento de Justicia, había determinado no causa de un caso que también le había fabricado el Partido Popular al alcalde PNP de Cataño, alegando que estaba utilizando fondos públicos y recursos públicos para inscribir electores del PNP. Ya llevamos 2 casos que Pablo José fabrica y sus secuaces. Estamos hablando, acusar a alguien de un delito es difamación. La difamación, la última vez que yo cotejé, no solamente es una causa de acción civil, sino también es un delito. ¿Ok? De manera que, pero aparte de eso es carpeteo, es violación de derechos humanos, es armamentizar la justicia para ganar elecciones a costa del otro. Es parte de los grandes temas que estamos viendo, pero esto es responsabilidad. Yo quiero que Pablo José Hernández Rivera le pida excusas al alcalde de Cataño y a la alcaldesa de Vega Alta por haber sido tan canallas y tan bandidos, y que prometa que no van a volver a fabricar casos de ninguna naturaleza. Esto es la especialidad de la casa. Los papás de la represión en Puerto Rico, de las mordazas, se llaman los populares. Esa es la única manera que ellos saben trabajar, criminalizando a la oposición. Y esto se tiene que acabar de alguna manera. Javier y Fernando, entren ustedes. Saludos, Luis, saludos a Fernando, a Tony, que no puede estar con nosotros hoy, a todo el público que nos está escuchando. Pues mira, coincido 100% contigo. Esto, lamentablemente, en Puerto Rico se ve demasiado que partidos políticos, especialmente el Partido Popular Democrático, especialmente cuando vienen las elecciones, empiezan a radicar querellas por ahí para abajo, imputando delitos, comisión de delitos a funcionarios públicos. Y yo quiero felicitar al Departamento de Justicia porque en esta ocasión, en ambas querellas que se radicaron, tanto la de la alcaldesa María Vega como el del alcalde de Cataño, el Departamento de Justicia determinó y recomendó que no se asignara un FEI. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que hay que felicitarlo? Porque para mí este tipo de casos que son frívolos, que no tienen que no hay evidencia, que bajo ninguna circunstancia debe pasar más allá que la investigación inicial del Departamento de Justicia, pues deberían los secretarios de justicia, y siempre he dicho, tener la valentía de no referir al FEI con una recomendación de que se designe el FEI y que entonces después el FEI termine su investigación o inicie una investigación. Si el Departamento de Justicia entiende que no hay caso, lo correcto es lo que se hizo aquí, que es simplemente enviar la recomendación de que no se asigne un FEI, que no llegue esto a más allá, que no se estire el chicle, que no se tenga a estos funcionarios ni un minuto más de lo que deberían estar pues bajo esta investigación. Y nuevamente se demuestra que cuando sale la noticia hablando de que esto es un referido por posible comisión de delito, yo me acuerdo el revolú que hicieron con Cataño, de que no, que si aquí están utilizando dinero de fondos públicos para buscar votos para el Partido No Progresista y para el voto adelantado, y aquello fue un escándalo. Entonces ahora el Departamento de Justicia recomienda que no se designe un FEI, prácticamente no se cubre fuera de este programa, y estoy de acuerdo contigo, o sea, tiene que ser así. Fernando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javi. Al público que nos oye hoy, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí, como todos los martes.
Yo creo que también hay que empezar a hablar de consecuencias para las personas que presentan denuncias frívolas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno llama al Departamento de la Familia para informar de un posible caso de maltrato y luego de la investigación se determina que la persona mintió e hizo un referido falso, patentemente falso, el departamento te puede multar con hasta $5,000. Yo creo que dada ¿cómo podemos decir? Weaponization, o sea, la Armamentización. la armamentización del Departamento de Justicia y del FEI por contrincantes políticos. No es que el Departamento de Justicia de por sí está haciendo una cacería de brujas contra ciertos políticos, sino que políticos se valen de esa herramienta importante y sensitiva que hay que tomar en serio para perseguir a sus contrincantes, lacerar su reputación y atrasar los procesos políticos que se ganan limpiamente en las urnas. Y yo creo que es hora de que la Secretaría de Justicia, el FEI, si requiere legislación, la Asamblea Legislativa, comiencen a redactar normas para ponerle consecuencias severas a las personas que hacen esto. Pues tú no puedes inventarte que alguien está dando dinero a votantes o se está robando el voto adelantado, a menos que tengas algo de evidencia. Y si lo haces así, yo creo que te tiene que caer todo el peso de la ley. O sea, porque de por sí los recursos de investigación de Puerto Rico están bastante estrechitos, porque nos faltan chavos, tal vez nos falta personal en la policía, nos falta personal en el Departamento de Justicia, en las áreas investigativas más importantes. Y para que venga un zángano, una zángana, que perdió unas elecciones, a radicar una querella con la idea de espetarle un FEI al que estaba en el otro lado de la papeleta, o sea, eso tiene que tener consecuencias. Y a veces lo radican durante la campaña con un propósito totalmente político y únicamente político, de tratar de ganar ventaja de camino a la elección, alegando delito al contrincante. Y eso tiene que parar, o sea, utilizar el armamento de justicia para simplemente hacer política partidista de cara a una elección. Yo creo que tiene que sufrir las mayores consecuencias las personas que hagan eso. Mira, si esto está caliente, les puedo decir lo siguiente, o sea, ahí es donde tú necesitas un secretario o una secretaria de justicia que tenga el olfato político para parar esto y el valor para parar esto de casco. Este es el tipo de caso donde debió haber pasado la multa. No me venga a gastar el tiempo administrativo, el tiempo de mis empleados en lo que son querellas totalmente fabricadas. Y el que lo haga tiene que pagar en parte. El día que empiecen a hacer eso justicia, pero eso requiere no solamente voluntad, sino olfato político. Ese día ese día dejan de hacerlo. Para que ustedes vean, ¿verdad?, las cosas que se van dando. La otra nota que les tengo, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal objetó la ley que concede los incentivos contributivos a proyectos de vivienda en centros urbanos porque viola el plan de ajuste fiscal. Pero entonces dice que ese crédito contributivo que es necesario para que se construya en los pueblos, y ahora más que hay aranceles que encarecen la construcción, ponen, bueno, nosotros estimamos que es entre 15 millones y 145 millones. Y ustedes dicen, diablo, man, qué pela gato, qué clase estimado es eso. Entonces puede costarnos entre 15 millones y 145 millones. O sea, eso se llama pura basofia de la Manga Productions. Ahora, de que tienen el poder para detener esa legislación, lo tienen. Cójalo ahí. Hay hay una cuestión técnica por medio que yo creo que también hay que explicarla. Cada vez que una medida, o sea, después de que se aprobó la ley promesa, creo que es la sección 204 de promesa, requiere que cada vez que el gobierno de Puerto Rico aprueba y el gobernador firma una ley que tiene impacto fiscal y o presupuestario, pues se emita una certificación que le explique a la Junta de Supervisión Fiscal
pues, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar el proyecto? O que, pues mira, de su faja el proyecto tiene que ver con dinero, pero no tiene impacto fiscal y presupuestario. Eso no puede ser de la boca para afuera. O sea, hay que ofrecer datos, hay que ofrecer evidencia, una explicación profunda. Y aquí se pidieron, creo que fueron hasta 4 o 5 prórrogas para llevarse a cabo esto, y no se hizo. Pero espérate, me puedo estar equivocando, déjame ver algo. Sí, se hicieron las prórrogas. Y lo que están prórroga. alegando es que el gobierno ¿Verdad? no le Eso dio mismo fue. los actuariales. Lo que pasa Sí, es que lo que pasa es que la nota también habla de la implementación parcial de la ley 80, que eso era otra cosa, y de repente me enredé. O sea, que es por eso que la Junta dice esto no va. Pero a fin de cuentas, aquí te digo yo, o sea, no podemos ser tampoco tan dogmáticos de que siempre el gobierno es el problema y nunca puede ofrecer una solución. El gobierno sí tiene unos roles que jugar, en mi opinión, en el mercado, y hay veces que se tiene que salir del medio. Y uno de los problemas más grandes que no solamente hay en Puerto Rico, sino en el resto de los Estados Unidos, es el acceso a la vivienda. No hay construcción de vivienda nueva o no hay suficiente capital para el redesarrollo o arreglar viviendas viejas que pues se están cayendo en canto. Y el gobierno a veces pues puede dar como bueno, aquí mismo lo dice, un incentivo, como pues mira, vamos a soltar unos chavitos, o no te voy a dar unos chavitos, pero no te voy a cobrar impuestos si tú te dedicas al desarrollo de este tipo de Y ahí vivienda. es donde lo quiero traer con Javier. Mira, ¿cuánto es el 100% de cero? Cero. O sea, ¿cuántas contribuciones se van a cobrar si el constructor no construye una sola casa? Cero, ¿verdad que sí? O sea, sí. Ahora, ¿qué es preferible? Que construya casa, cree empleo, cree comercio, cree vivienda, cree actividad para el municipio y no paga contribución o que esté exento o lo que sea, o que se vaya en cero y no se haga nada. O sea, esto es una burrada de una junta que ha sido sádica con Puerto Rico. Es una junta que no tiene ni pies ni cabeza y tú dices, espérate, si necesitamos vivienda, si tenemos que buscarle capital a los municipios para que subsistan, si tenemos que crearle actividad económica, tenemos que repoblarlo, entonces de alguna manera tenemos que incentivar que en un momento como este se construya la vivienda y se traiga la actividad comercial para la isla y para cada pueblo. Pero no, ellos piensan, oye, es que yo no entiendo. Es que la Junta también está buscando inclusive inmiscuirse en más áreas del gobierno de lo que ha hecho hasta el momento. O sea, cuando tú analizas, ahora la Junta quiere que también se le envíen las órdenes ejecutivas de la gobernadora para ellos evaluarla y ver qué impacto tienen antes de que se aprueben. O sea, de los pocos poderes que todavía le queda al Ejecutivo, que es el de las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Que simplemente el Ejecutivo decide cuándo las aprueba, cómo las aprueba, qué lenguaje tiene, etcétera. Pues la Junta también las quiere ver. La Junta implementó hace unos años un proceso de revisión de reglamentos. Me consta que la Junta tiene reglamentos que llevan más de un año en revisión y no acaban de dar la aprobación o de negar el reglamento. O sea, la Junta ha buscado, ya Promesa le daba un poder amplio a la Junta. O sea, un poder claro de que si se aprobaba una ley que fuera inconsistente con lo que ellos entienden que es el plan fiscal o que no estuviesen de acuerdo con el análisis fiscal que hace el gobierno, lo único que ellos tienen que hacer es ir al Tribunal Federal e invalidar la ley. Punto. Unilateralmente, sin tener una ley que ha contado con la aprobación del Ejecutivo, con la aprobación de las cámaras, de ambas cámaras legislativas, ellos de un plumazo la eliminan. Entonces ahora, ¿sabes qué, Luis? El gobierno le puede presentar a la Junta el mejor análisis económico. Le puede decir eso mismo que tú acabas de informar, que pues, si no se construye ninguna vivienda, en realidad no estás perdiendo ninguna contribución. Porque el 100% de cero es cero. Y te puede decir, mira, nosotros esperamos que con este incentivo se construyan tantas viviendas, eso generará tanto al fisco, bla, bla, bla.
Y sabes que al final del día la Junta se puede pasar eso por donde no va el sol, porque quien único determina si eso los convence son ellos mismos. No hay nadie, no hay un recurso que pueda utilizar el gobierno para ir a un tribunal a decir, mira, el análisis económico de la Junta está incorrecto, porque eso la ley promesa no lo permite. Así que ese es el poder que le ha dado el Congreso a la Junta. Eso es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es esto, es tener 7 personas no electas que toman las decisiones por encima de los funcionarios electos y Por que cierto, cada vez están buscando más y más poder. Les traigo otra nota, que son cosas que yo no entiendo. Vamos a lo legal. Estoy viendo que la investigación de la ex escolta de Parra es de la policía. Llevan 2 semanas. 2 semanas. Pero si eso no hay que investigar. Te lo trae, usted lo pone bajo juramento, hace una transcripción y lo interroga. Usted fue a la legislatura o llamó al jefe de seguridad de la legislatura. Usted le pidió que le identificara quién estaba entrando allí, sí o no. Si no, pues él lo niega. Sí, entonces, ¿y quién le dio las instrucciones? A cuente que, y ya está. Eso es, y lo baja en una declaración jurada y se lo revierte, lo mandas de nuevo, lo refiere a la Comisión de Nombramientos del Senado. ¿Por qué 2 semanas en investigar lo que dejó de hacer el individuo? Si eso es bien sencillo. Explíquenme eso, Fernando Zambrana. No lo entiendo. Se llama debido proceso de ley. Los empleados públicos tienen una serie de derechos que hasta ahora nuestra Corte Suprema y por extensión el Tribunal Supremo, pues el que abre la puerta a reconocer que los empleados públicos tienen un interés propietario sobre su empleo y la compensación, es la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso que se llama Loudermill versus Cleveland Board of Education, si no recuerdo mal. O sea, él tiene derecho a permanecer en silencio. No, mira, o sea, sí, lo que pasa es que hay un proceso escrito dentro de virtualmente todas las agencias. La Policía de Puerto Rico no es una excepción. Se le investiga para un proceso disciplinario, por una querella de alguien en asuntos internos, que ahora no me acuerdo cómo se llama esa secretaría, esa superintendencia auxiliar, de que pues el policía le violó los derechos civiles a alguien. Hay unos procesos escritos y hay que seguirlo y normalmente requieren que se le dé una notificación por escrito a la persona. Días para prepararse. Correcto, que tiene derecho a comparecer con abogado, que posiblemente tras bastidores, algo así es lo que esté pasando. Ni tú ni yo tenemos el detalle de qué es lo que sucede ahí, pero obviamente tú se lo planteas al ciudadano a pie y dice, llega a la misma conclusión que tú. No me cuadra, pero pues también tenemos que destapar esa capota y explicarle a la gente pues que no es así de sencillo. La legislatura, dentro de su poder investigativo, siempre tiene la alternativa de mandar a citar a la persona y puede comparecer allí como abogado. Eso es así, se ha reconocido desde las vistas kilométricas de Maravilla hasta acá, como una prerrogativa de los legisladores. Pero como acuérdate que la acción disciplinaria de removerlo como escolta viene de la policía, por lo tanto, Rivera Chanson que dio, pues si lo removieron, que expliquen por qué y que sea la propia policía quien nos explique. Pero Luis, ya salió información de que hubo una medida disciplinaria, porque una cosa es que te saquen de un puesto y te manden a un cuartel X. Yo desconozco si hay un proceso de medida disciplinaria, pero parte del problema con este asunto es ese, que se estira por semanas. Ya este mismo asunto lo estábamos discutiendo la semana pasada. Por eso, y es en el interés de la policía que, obviamente, pues, que se sepa si hay secretaria, si habemos secretaria o no. ¿Verdad? Bueno, y más del interés de la policía, en el interés de los cuerpos políticos que están liderando Puerto Rico en este momento, en el interés del Ejecutivo, en el interés del Senado de Puerto Rico que tiene que confirmar a la Secretaría de Justicia, y ciertamente en el interés del Partido Nuevo Progresista de que estas pugnas... Sí, pero Joseph González no brega con partidismo. O sea, Joseph González va a bregar con lo que es correcto y lo que es a tiempo. Yo no estoy hablando de la investigación de Joseph González. Yo estoy hablando del asunto de la confirmación de la secretaria de la Secretaria de Justicia. Por eso. El Senado, sí,
hay una investigación. Me imagino que entonces lo que decidió el Senado fue, ok, pues vamos a darle curso a la investigación. Estamos a mayo 6. Todavía la sesión no va a acabar hasta junio, no recuerdo la... Junio 30. Bueno, junio Termina 30, todo. bien. La sesión no acaba hasta junio 30, así que tenemos un poco de tiempo aquí. Por lo menos el asunto en términos de la discusión pública ha bajado un poco en la discusión y eso pues le ha dado un respiro. Cuando a las vengamos, partes. vamos a analizar. El Rolo y Lautier tienen un plan fabuloso de independencia en layaway que le costaría al contribuyente americano 500 billones de billetes. Bueno, bonito y barato. Otra noticia, que esto en los periódicos independentistas, que son todos, hace grandes noticias. Nadie les ha preguntado, no representan a nadie, pero fuera de Rolo Emanuel y representando a Lautier, y Marta Quiñones, economista independentista, presentan un plan económico para la independencia que nadie ha solicitado para presentárselo a Trump, que dispone básicamente de lo siguiente: un periodo de 30 años de desconexión, nos darían cada año 36,000 millones de dólares, que es aproximadamente unos 14,000 millones más de lo que nos pagan ahora, o un pago módico de 489,000 millones de dólares para que nos vayamos, una dote, que tendría que pagar, por supuesto, el contribuyente de Estados Unidos. Miren la locura de esto. O sea, la nación que no queremos, la nación que detestamos, la nación cuyos contribuyentes no queremos ser conciudadanos de ellos, nos va a tener que amamantar durante 20 años al son de 500 billones de billetes para darnos la independencia. ¿Qué clase de individuo? Hay que tener overoles. La verdad que yo se los admiro, porque si se los cortan, se elevan. Y me refiero a los pantalones, por supuesto. O sea, los muchachos son increíbles. Cójanlo por ahí. Mira, Luis, ni J.R.R. Tolkien, que escribió Lord of the Rings, se inventó una fantasía tan brutal como esta que acaba de presentar Rolando Emanueli. O sea, lo mejor es que lo presentan como un plan de camino a la independencia del futuro sin fondos federales, y lo primero que incluye son 20 años corridos de un pago de fondos federales de 36,000 millones anuales. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Que es equivalente de 50 años. O mejor aún, 489,000 millones de cantazos. No, tienes una alternativa con Estados Unidos. Mira, dos alternativas: o me das 36,000 anuales o me das 489,000 de cantazo. Mira qué facilito está esto. Y después yo me valgo por mí mismo. ¿Qué mamey? La independencia con fondos federales. Ese es el nuevo independentismo puertorriqueño. Desde que Juan Dalmau se inventó eso y de camino a las elecciones del 2020 y del 2024, esa fue la consigna básicamente del independentismo en Puerto Rico. Ahora ya no tienen ni siquiera la entereza moral de poder decir, miren, bajo la independencia no va a haber fondos federales. No. Ahora es, olvídate de lo que Aníbal había en algún momento, yo no sé si tú recuerdas, había presentado un plan donde de camino a la independencia venían unos fondos en bloque y eso. Aníbal no llegó a esta cantidad de fondos federales. O sea, los independentistas han ido subiendo. Eran 87 millones. Mira para allá. 87,000 por eso, millones. Los independentistas han ido subiendo la cantidad. País. Esa es la inflación, papá. Del 2008, del proyecto de París a esto, es la inflación. Han ido subiendo la cantidad de fondos. Es los aranceles de Trump. O sea, es increíble que presenten algo así con seriedad. Yo obviamente no he visto el plan, lo que he visto es la noticia reseñando. Pero otra cosa que estaba hablando con Fernán fuera del aire, o sea, este alegado plan contempla que Puerto Rico va a continuar con la misma población que tiene en este momento o una población mayor cuando se convierta en un país independiente, sabiendo que los puertorriqueños tienen la ciudadanía americana y al momento que se declare un Puerto Rico independiente, la mayoría de Puerto Rico, yo me atrevo a decir que fácil, y especialmente las personas de la tercera edad,
van a salir corriendo de Puerto Rico porque saben que se le van a acabar todos los beneficios que tienen bajo la relación que tenemos con los Estados Unidos. Así que, no sé, dejo a Fernando aquí a ver si puede interpretar la fantasía de Robert Así Manuel cualquiera y se sus independiza. secuaces. Tú crías un muchacho, le das la carrera, lo sueltas y a los 25 años le dice, bueno, Mandulete, tienes que ir. Me dice, bueno, me voy, pero me tienes que pagar equivalente a $100,000 todos los meses hasta que yo sea grande. Cuando llegue a viejo y me retire, entonces... Mira, esto es un chiste. Y lo peor es que los periodistas de este país lo publican sin una pregunta, sin nada. Y eso, ¿Verdad? de seguro eso fue que este grupito de 10 personas, pues son como 10 personas, que son los mismos que tiraron un comunicado sobre una propuesta de orden ejecutiva para que Trump le diera la independencia a Puerto Rico por encima de la Constitución, porque a fin de cuentas, estas finquitas del Congreso, hasta que se disponga lo contrario. Ese es el ancla de la relación colonial entre el pueblo de Puerto Rico y el resto del pueblo de los Estados Unidos, la bendita cláusula territorial. Pero nada, obviando el hecho de que el que redactó eso no pasó por derecho constitucional pasó por él, porque ahí hay par de abogados, o se quedaron dormidos cuando Helfer les estaba explicando eso, allá si estudiaron en la UPI. Lo cierto es que esta propuesta de orden y esta propuesta de plan económica está basado en un odio al puertorriqueño. Y es un odio al puertorriqueño porque se transmite un mensaje al Congreso de los Estados Unidos que la inmensa mayoría de los puertorriqueños han consistentemente rechazado, y es el mensaje de la independencia, inclusive el mensaje de mantenernos con el estatus colonial que tenemos ahora mismo, porque la estadidad ha sido la alternativa escogida por el pueblo de Puerto Rico en un sinnúmero de ocasiones en los últimos 15 años. Y se basa en la premisa de que no me importa lo que el puertorriqueño que padece de necesidades o que necesita un seguro de salud subvencionado por Medicaid o en la tercera edad por Medicare, pues no me importan las necesidades de esa persona. Porque yo prefiero vivir con mi grupito de 10 personas una fantasía que obvie las necesidades y las realidades de alrededor de 3 millones y pico de puertorriqueños que quedamos en la Isla Grande. Nada, o sea, en realidad, punto para atrás y menos 3 brownie points a Noticel por publicar esto, que es un mal chiste, y peor todavía, notándose que esto es un comunicado de prensa que el grupito redactó y le entregó, y lo subieron así dándole copy-paste, sin ni siquiera buscar la opinión de otras personas que también tienen mucho que decir sobre qué relación debe tener Puerto Rico con los Estados Unidos. Yo tengo que admirarles algo. Primero, ese es el tipo de estudio de lo que es un futuro alterno que el gobierno de Puerto Rico ni el PNP jamás ha hecho. Nunca. Con los recursos que tienen, muy bien, pueden comisar 20 estudios de esa naturaleza para hacer una transición, para hacer ya sea directo como Estado o a través de una etapa de territorio incorporado. Nunca lo han hecho. Estudios económicos y legales. Lo interesante de esto es que el PNP, con todo el poderío que tiene, con todos los fondos que amansa en una campaña electoral, con un presupuesto consolidado de 33,000 millones de dólares, no se le ocurra hacer este tipo de cosas, ya sea como gobierno o como partido o como los dos. Y sin embargo, los independentistas tienen fuentes de financiamiento, tienen la voluntad y la dedicación, aunque sea en disparate, de hacer hojas de ruta y de llevarnos a la tierra prometida. Esa es la guerra de guerrillas, o sea, están utilizando medios que son baratos o gratis para, tú sabes, transmitir su mensaje. Bueno, pero el estudio no es un medio, el estudio es un estudio, ponte tú, alguien lo hizo, alguien lo pagó. Yo estoy seguro que alguien lo pagó. Mitad, pero tú lo que estás diciendo es que el PNP, si hace eso,
pues obtendría mejores resultados que, por ejemplo, ganar 3 elecciones corridas en el Ejecutivo. O No, yo no he dicho eso. No ponga palabras en mi boca. Yo no te estoy diciendo que el PNP nunca ha hecho eso, ni se le ocurre hacer eso. ¿Ok? Porque obviamente, más allá de ganar 3 plebiscitos, tú tienes que saber y hacer una hoja de ruta cómo implementarlo. Tú le tienes que explicar a los congresistas, mire, esto no es un golpe al erario, esto se hace transicionalmente, los mecanismos de admisión permiten esto, que obviamente hay una flexibilidad enorme, esta es la transición, esto es lo que proponemos, así es como trabajaríamos esto. Nada. Yo llevo 50 años en este negocio, mi gente. Yo nunca he visto, con excepción del libro que escribimos, Breakthrough from Colonialism, nada que se acerque o que nada, no hay nada absolutamente, créame, en 50 años. Y yo le tengo que dar ese crédito a los independentistas. ¿Lo pagó la Unión? Yo no sé si lo pagó la Unión. ¿Lo pagaron los clientes radicales? Yo no sé, pero alguien pagó un estudio de esa naturaleza y more power to them. No es ilegal, es perfectamente, y es lo que hay. Mira, Luis, ese estudio, yo te aseguro que no va a tener mucho impacto en la discusión pública. Lo estamos discutiendo. Lo estamos discutiendo precisamente por este tema. No por lo que ellos han hecho, sino por lo que no se ha hecho en el sector estadista. O sea, cuando una persona prudente y razonable lee que el plan está basado en recibir 36 mil millones anuales en fondos federales por 20 años o 489 mil millones de un solo pago, yo creo que ahí acaba la discusión. O sea, ese estudio no tiene seriedad alguna que pueda discutirse más allá de para decir lo que es un chiste de mal gusto. Y yo creo que no va a tener ningún impacto. Sí estoy de acuerdo contigo que el movimiento estadista sí tiene que hacer un poco más para explicar los beneficios de la estadidad para Puerto Rico. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo yo creo que ya la batalla en Puerto Rico está gana hasta el momento. Y yo creo que eso le ha dado vuelta el Partido Nuevo Progresista desde que se hizo el primer referéndum en el 67 hasta la fecha de hoy. El problema, Luis, es tú vas a donde los congresistas, especialmente los republicanos, con un estudio que diga, mira, a Puerto Rico le conviene más convertirse en un estado en términos económicos, por ejemplo. No te estoy diciendo que eso es lo único que le conviene, porque obviamente en términos de poder político sería tendría mucho más poder de lo que tiene ahora como siendo un territorio, y entonces te va a diluir a ti, republicano, quizás el poder que tiene el Congreso, sea Puerto Rico un estado demócrata o republicano. Hay un mecanismo de transición de censo en censo. Hay un estudio hecho que se hizo como parte de Breakthrough from Colonialism, de los distintos mecanismos que hay, donde se aumenta provisionalmente el número en la Cámara, y entonces en ese contexto hasta la próxima censo no se vuelve y se revierte al que le preocupa es el Senado, Luis, no es tanto la Cámara. Y en el Senado son 2 senadores más automáticamente. Le preocupa a los republicanos. Claro, porque el Senado en este momento se gana por 2 o 3 votos. ¿Ok? Yo entiendo eso, pero lo que les estoy diciendo es el por qué la gente ya no le cree el cuento de que estadidad ahora y vamos a votar para detener la independencia, porque el movimiento se demuestra andando. Y este es el tipo de cosas que tú esperarías que lo haga un gobierno que ha ganado 3 plebiscitos corridos, 4 plebiscitos. Luis, pero ahora mismo estoy mirando el supuesto plan tiene 69 páginas. Ok, pues quiere decir que alguien lo pagó. No, pero yo te invito a que tú le eches un vistazo con calma. No vas a encontrar ni una sola nota al calce. El papel aguanta todo lo que tú le quieras poner. De buenas a primeras, sin haber tenido el beneficio de leerlo con calma, te puedo decir que aquí lo que hay es una lista para Santa Claus. O sea, que eso el PNP lo puede escribir también. Pero el conejito de Pascua. Pero mira, y el Día de las Madres y de los Padres también. Pero sabes que a fin de cuentas, el PNP
entiende y los líderes estadistas de Puerto Rico entienden que para bien o para mal, la discusión de mover la estadidad en Washington depende de si tú convences a la Cámara y al Senado de si Puerto Rico va a ser un estado republicano o un estado que es un swing state o un estado demócrata. Porque a fin de cuentas, los demócratas no tienen ningún problema con la admisión de Puerto Rico como un estado, pero los republicanos sí. Y entonces tú puedes explicarle con un estudio súper bien hecho como el que tú hiciste con tus colegas. Los demócratas sí tienen objeción. ¿Sabes qué? Quien controla a los demócratas son los socialistas comunistas y esos quieren un Puerto Rico independiente. Bueno, eso no van a permitir jamás. Alexandria Ocasio-Cortez de la vida no van a permitir un Puerto Rico. Está bien, pero ella es un solo voto en un caucus bastante grande. Sí, pueden haber un par de personas que piensen como ella. A fin de cuentas, yo recuerdo muy bien la iniciativa que se aprobó en la Cámara, no me acuerdo el número del proyecto, el cuatrienio pasado, que no llegó al Senado, pues por las elecciones de medio término no se pudo, y era un camino hacia la descolonización de Puerto Rico. Pero más allá de eso, yo creo que tú puedes escribir 50 estudios. Esto no es ni un estudio, esto es una lista santa. Y es más, yo me ofrezco al PNP para hacer una lista de Santa Claus mañana también. Pero en realidad la conversación no es aquí, es allá en Washington. Y es convencer a la gente que tiene los votos, mira, esto te va a dar un beneficio político o va a romper el balance no, el aparente tranque que hay de 50-50 en ambas cámaras. No sé cómo lo quieras poner, pero los estudios, la historia de la descolonización de los territorios en los Estados Unidos, etcétera, eso yo no creo que va a mover mucho la aguja con los representantes electos, lamentablemente. Tengo que pasarlo a otro tema del estatus, porque no me voy a quedar ahí con ese tema del estatus nada más. Déjeme contarles lo siguiente. Yo hoy me senté y vi la conferencia de prensa de Trump a las 12 con el primer ministro de Canadá. Humillante nuevamente. Humilló al primer ministro. De una hora completa, Trump habló fácilmente 54 minutos, 54 o 55 minutos. Se le dijo que nosotros necesitamos ustedes tienen que ser el Estado 51, para nada necesitamos a los canadienses, ustedes tienen, básicamente insultó el primer ministro muy cortés, nada más que el demeanor, la cara transfigurado, tuvo la oportunidad de decirle nunca va a ocurrir. Pero aparte de eso, déjeme decirle lo que estas cosas están haciendo. Es exacerbando. Históricamente Canadá ha estado con tensiones de secesión, particularmente lo que es angloparlante, francoparlante, que es Quebec, y el resto, las colonias, las provincias marítimas de Terranova, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo, Prince Albert, sí, no me acuerdo ahora. Prince Edward Island. Prince Edward, sí, Eduardo. Ok. En Alberta, el oeste, lo que son las provincias del oeste, más allá de Ontario, se han estado quejando siempre de que todo está hecho para servir a Quebec y acomodar a los francoparlantes y al liberalismo europeísta que domina eso. Eso ha sido siempre una tensión. Y los estados del oeste nunca han estado muy contentos, estado-provincia. Bueno, pues ayer la primera ministra de la provincia de Alberta, que es la segunda, queda al lado de lo que es la Columbia Británica Pacífica, ¿no? Propuso un referendo para independizarse de Canadá. Por todas estas razones, de hecho, esta es una provincia donde están las rocallosas y es altamente petrolera. Ellos están objetando que los liberales, los woke que dominan la política canadiense y los que son los laboristas, han estado bloqueando el que la provincia de Alberta pueda explotar sus recursos petroleros.
y eso le ha costado billones. Si esto pasa, y es para el año que viene que estaría propuesta, pues básicamente estamos hablando, para los que estén preguntando dónde está Alberta, busquen el mapa de Estados Unidos, donde está Montana, ahí al norte está Alberta. La capital, obviamente, es Edmonton, ahí está Calgary también. Tiene una provincia de unos 5 millones de habitantes, tiene el 12% de la población de Canadá, pero el problema es que esto va a empezar en cadena, porque después de eso la Columbia Británica se va a querer ir, Saskatchewan, Manitoba, después vienen las provincias marítimas, el Yukon, el Nunavut, que es donde están los pueblos ancestrales, o sea, gran parte de los pueblos ancestrales. Lo que van a hacer es una balcanización. Ese es el problema de estar jugando, y esa es nuestra frontera norte-norte, esa es nuestra frontera con el Ártico. Tenemos que tener la seguridad ahí. Canadá íntegra como una nación es importante, pero para que ustedes vean que el tema del estatus, donde una nación independiente de 36 millones de personas le dice, este es papá, no queremos ser parte de Estados Unidos. Cójalo por ahí. Mira, yo estoy en desacuerdo contigo que esto de que está ocurriendo en Alberta tenga algo que ver con Trump. O sea, yo lo que he visto es todo lo contrario, que desde que Donald Trump hizo sus expresiones de que Estados Unidos debe ser el Estado 51 y todo lo que ha estado, de que Canadá debe ser el Estado 51 y todas las cosas que ha estado diciendo de Canadá, yo lo que veo es que, por ejemplo, en eventos deportivos que se han realizado en Canadá, abuchean el himno de los Estados Unidos, cosa que tú no veías ¿verdad? En las décadas literalmente el año pasado. Tienes razón. O sea, ha unido a Canadá al punto de que se perfilaba que los conservadores podían ganar la última elección y al final del día lo terminó ganando otra vez otro liberal que estaba allí hoy en la Casa Blanca. Así que no, esto de Alberta es otra cosa. Para empezar, Luis, la propia nota lo que dice es que se cambió el límite de firmas que tenía que tener una petición. Sí, y lo van a hacer. Lo van a hacer, tienen la firma ya al otro lado. Bueno, está bien, pero eso es lo único que ha ocurrido hasta el momento. No ha habido una votación formal y no ha ganado la secesión como una alternativa. Para empezar, yo tampoco sé cómo funciona el derecho en Canadá. Sabemos en los Estados Unidos que ya hubo un caso que llegó al Tribunal Supremo que determinó que una vez un Estado entra a la Unión, indisoluble. Es indisoluble y no puede salir. La unión es el concepto de la unión permanente que aplica únicamente a los Estados. Una vez tú entras, no sale. Pero yo no sé si en Canadá, se llama el caso. No sé en Canadá ni siquiera si eso es posible bajo la Constitución canadiense. Sí, es posible. Es posible. Está abierto, pero obviamente hay que negociarlo con el gobierno federal. Los últimos casos que hemos visto de esto, así a nivel global, en España, por ejemplo, es igual. O sea, una vez entraste con bajo la Constitución española, estás ahí adentro y mira lo que ocurrió con Cataluña cuando trataron de independizarse. Sabemos lo que ocurrió. Así que no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Sí estoy de acuerdo en la conferencia de prensa de Trump y el primer ministro hoy. Y yo que tenía esperanzas porque antes de que comenzara la conferencia, Trump estaba y le preguntaron qué concesión él quería de Canadá y él dijo la amistad. La amistad. Es que empezó suave. Que eso era lo único. Y luego pues dio el show de Trump. Pero que siempre da. Nada, Carney aprendió de Zelensky. O sea, se sabe que él no está en su cancha, como ningún otro líder global. Cuando va a la oficina ovalada, pues está entrando al mundo donde aplican las leyes de la física de Trump. Y no saca nada con revolcarse en el piso, o sea, con él o tirarle para atrás. Él está tratando de ver qué tipo de relación comercial puede salvar con los Estados Unidos, pero ya se está dando un pivote en Canadá hacia Asia y a Europa para sustituir lo que se entiende que se va a perder en cuanto a comercio con nosotros debido a la imposición de aranceles y a los constantes insultos al pueblo canadiense.
qué manera de empezar. Pero, Bueno, pero Trump es Trump, ¿verdad? Si evaluamos... Traigo el tema porque es un tema de estatus, por supuesto, y la secesión y la estadidad y todo esto. Lo menos que tú me hubieras a mí preguntado y yo te hubiera dicho es posible, es que en esta época estuviéramos discutiendo la estadidad o la independencia o la ruptura de Canadá. Y es Trump, es el factor Trump. No te crean, no se crean que es distinto. Lo que pasa es que en términos de Canadá, como Trump lo explica y lo hizo hoy a su manera en la conferencia de prensa, él simplemente lo que... yo sé que el epíteto de decir que estamos manteniendo a Canadá, eso Sí, le mano, tiene que eso saber está del carajo. a huerraz a los Eso canadienses. está del carajo. Y evidentemente al primer ministro también. Pero lo que está detrás de la política pública, al menos lo que está buscando el gobierno de Donald Trump, es consumir productos que se hagan en los estados. Y es lo que dicen, mira, el hierro, los autos, todo el producto que le estamos comprando a Canadá ahora con un déficit, trade deficit, Sí, comercial, déficit comercial. un déficit de cambio comercial, que estamos bien abajo en comparación con ellos. Pues yo lo que estoy buscando es que se haga en Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Ese mensaje, al menos el estadounidense que lo recibe, que votó por Donald Trump, va a estar de acuerdo con eso. El problema de Donald Trump sigue siendo que la forma en que trata a estos a aliados, porque estamos hablando de que Canadá es un aliado, pues deja mucho que desear. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de una conferencia que tiene que ver precisamente con el estado de la independencia judicial y dónde estamos parados en este momento. Así que en Estados Unidos particularmente, pero lo traemos aquí porque aquí me parece que nunca ha habido un problema así de serio como el que estamos confrontando en Estados Unidos. Así que vamos a la pausa de lo que es la independencia judicial, separación de poderes, todo esto. Hay dos cosas. El presidente Trump acaba de tuitear que está endosando el llamado de congresistas del Partido Republicano para residenciar todos aquellos jueces federales que decidan adversamente contra las posiciones del gobierno de Trump. Mientras tanto, acá en Puerto Rico, lo que es la fundación del Tribunal Supremo y lo que es la Universidad Interamericana van a celebrar una conferencia el viernes 9 de mayo, es decir, este viernes. La independencia judicial en estos momentos, los conferenciantes son el profesor Pablo Ramos, el honorable juez del Supremo Raúl Candelario, el honorable juez federal Raúl Arias Marzuach y Liana Piol Mata. Obviamente, aquí jamás nos hemos acercado a una situación como la que hay allá. De hecho, hay hasta informaciones de que una de las cosas que se va a pedir es que demanden, que los republicanos demanden lo que es la administración de tribunales y para que ponerla como agencia ejecutiva bajo el ejecutivo y no bajo el judicial, que me imagino si eso pasara aquí se forma un escándalo de tres pares que la OAT se pusieron. Así que todo esto, Trump empujando el carrito hasta donde pueda, retando a los tribunales, cambiando la textura y apenas estamos empezando. Todavía nos quedan 4 años de esto. Empiezo contigo, Fernando, esta vez. Wow. Hace 15 minutos Trump subió un post diciendo que estaba nominando a este juez para el distrito oriental de Missouri, qué sé yo, un True Patriot, no sé qué madre más. Pero mira, esos ataques a la judicatura no son nuevos. Me acuerdo que en el primer cuatrenio, cuando se empezaron a radicar un montón de demandas en contra de las órdenes administrativas y ejecutivas de Trump,
allá para el 2017, que se hicieron al garete, la inmensa mayoría de ellas, y por eso cogió tantas penas en los tribunales. Él empezó a criticar a los so-called judges, a los tal llamados juececitos federales. Me acuerdo que poco tiempo después de eso tuve una conversación con un juez federal, me reservo quién es, le pregunté su opinión sobre eso y la cara valía $1.000.000, me dijo que no podía comentar por razones obvias. Pero que esa clase de falta de respeto y deferencia a una rama hermana atenta contra el orden constitucional. Yo vengo diciendo aquí hace tiempo que yo creo que el peligro, uno de los peligros más grandes que representa Trump a la democracia es la falta de respeto a las instituciones que no están de acuerdo con lo que su rama hace. Y sabemos que el sistema republicano de gobierno tiene los pesos y los contrapesos. Si tú arrastras por el piso a la rama que no está de acuerdo contigo, mira, a fin de cuentas, pues lo que vas a hacer es que vas a sembrar la semilla de la desconfianza en la gente que te sigue, porque tú eres un ejemplo. Por eso es que dicen mucho que la gente que son los ídolos de los niños tienen que tener cuidado de cómo se comporta al frente de los niños, porque da un ejemplo. Pues un presidente, un ejemplo para toda la población, niños y adultos. Así que, pues, en verdad me entristece como oficial de la Judicatura Federal y de la Judicatura de Puerto Rico, porque los abogados somos oficiales de los tribunales. Yo no puedo apoyar ese tipo de comentarios, ese tipo de ataques. Vamos a explicarle a la gente, antes de que entre Javier, primero, los jueces federales son de por vida, ¿ok? Y no tienen fecha de retiro. Bueno, a los 70 años, Luis. A los 70 años asumen estatus senior. Pero, exacto. Pero exacto. no, o sea, no los obligan a irse. Como jueces, no los obligan. Exacto. La manera de destituir un juez federal es residenciándolo, lo que requeriría 2/3 partes de la Cámara, el mismo proceso de residenciar un presidente, después el Senado es el que lo juzga. Obviamente no hay los votos ni pensarlo, ni en la Cámara ni en el Senado para residenciar a ningún juez. Esto se hace como una medida intimidatoria y una medida para meter presión a ver si los jueces ceden. Discutíamos la semana pasada precisamente que aquí en Puerto Rico, ante las presiones de la prensa, hay un montón de jueces que se le doblan las rodillas cuando llegan particularmente los casos donde los independentistas empujan causas ambientales o causas de otro tipo. Así que eso pasa, eso es parte de la estrategia. Si es legítima o no, bueno, la democracia se puede decir lo que usted le da la gana, es ejecutarlo a donde llevaríamos, pero no deja de ser una amenaza a la independencia judicial. Javier. Mira, Luis, en la historia de los Estados Unidos solamente 15 jueces federales han sido residenciados. 15 jueces nada más federales en la historia completa de los Estados Unidos. Y es que, como tú dices, residenciar es bien difícil porque tienes que primero pasar o aprobar los artículos de residenciamiento en la Cámara, que eso pues sí lo logras con mayoría, pero luego va el juicio al Senado y necesitas 2/3 partes del Senado. El speaker de la Cámara, Mike Johnson, hizo unas expresiones, creo que fue hoy, sobre este asunto y dijo precisamente esto, o sea, es difícil proceder con un residenciamiento, especialmente con cómo está compuesto el Senado, que está básicamente 52-48, que no tienes una ventaja jamás y nunca cercano a las 2/3 partes, y si son jueces que fueron nombrados por administraciones demócratas, pues tú sabes que los demócratas en el Senado, a menos que sea un asunto criminal, fraudulento, etcétera, lo que establece la Constitución, pero por haber tomado una determinación judicial que va en contra de la administración, que tenga fundamento judicial para poder otorgarla, aunque pues obviamente los republicanos no estén de acuerdo y piensen que puede ser un juez siendo activista, que no lo descarto, o sea, porque ciertamente es posible que eso sea así, pero de que un juez tome una acción como esa a residenciarlo, pues es un paso pues demasiado grande. En segundo lugar, hay una legislación que están impulsando los republicanos y que ya fue aprobada en la Cámara, que prohibiría que un juez federal de distrito
pueda emitir un injunction que cubra a nivel nacional y que aplique a nivel nacional. Esto es un poco técnico, pero los tribunales federales están divididos por circuitos que incluyen pues múltiples estados cada circuito, y pues cada estado y territorio como Puerto Rico pues tiene su tribunal de distrito como tal. Y lo que está ocurriendo en muchas de estas órdenes ejecutivas que ha emitido Trump es que viene un juez de distrito en un distrito específico de un estado y emite un injunction que aplica no solamente ese distrito, no solamente ese circuito, aplica a nivel nacional completo. Y los republicanos están diciendo, bueno, yo tengo un presidente que tiene una agenda y un solo juez de distrito en Massachusetts, en Washington D.C., en el estado que sea, un solo juez puede emitir un injunction que paralice la acción tomada por el gobierno en todos los Estados Unidos. Eso ha sido así toda la vida. Y un mes más. Y esa precisamente es la legislación que está buscando el Partido Republicano aprobar. Aunque ha sido así toda la vida, Luis, pero es un poder para mí, ¿verdad? Un poco desproporcional que un solo juez de distrito en un estado te pueda emitir una determinación que paralice una actuación del gobierno federal. Pero aquí un solo juez del TPI te puede hacer lo mismo, te puede tener un proyecto entero. La cosa es que la alternativa sería, es más, yo no sé si el proyecto plantea limitarlo al circuito o al distrito, pero entonces tendrías que erradicar 12, ¿cuántos circuitos hay? 12, ¿verdad? 11, 12. 12. Habría que erradicar 12 pleitos aparte en todos los circuitos y, o sea, no es ni duplicar, es multiplicar por 12 el litigio para tratar de tener el mismo resultado. Y a fin de cuentas, como pasó bueno, que hoy, a fin de cuentas sea el Tribunal Supremo. Pero que a fin de cuentas al Tribunal Supremo no le ha temblado el pulso en expresarse sobre varios de estos interdictos que se han emitido en los últimos 3 meses. Hoy mismo viraron uno que prohibía que se excluyeran a los transgéneros de las Fuerzas Armadas, en lo que ese caso o esos casos se desarrollan en tribunales de distrito. O sea que, vamos, no creo que esa legislación sea necesaria. Al revés, lo que va a hacer es más engorroso la aplicación de la justicia y que vas a tener una agencia del gobierno federal que va a poder actuar de una manera en un distrito judicial, pero el resto de los Estados Unidos de otra. Eso va a ser una pesadilla administrativa también. O sea que esto corta para ambos lados, es lo que quiero decir. Y también, pues, nuevamente, no es solamente la Corte Suprema, los circuitos se pueden meter y decir el interdicto no va, y lo hacen rápido. Así que creo que quieren atender un problema que en realidad no existe y que cuando el péndulo se vaya para el otro lado, porque los republicanos no van a estar en el gobierno por toda la vida, pues entonces esa misma medida les va a funcionar en contra, porque a varios estados republicanos durante la administración de Obama y después de Biden presentaron un sinnúmero de peticiones a los tribunales para invalidar acciones administrativas y les convenía que la invalidación o el interdicto aplicara a todos los Estados Unidos, usualmente con temas de inmigración, porque tú no puedes tapar un lado de la frontera y dejar los otros lados, o sea, el resto de la frontera sin tapar, tratando de pelear contra una orden administrativa del presidente. Yo me imagino que sería una limitación a que entre en efecto el injunction hasta que sea final y firme la determinación. Pues eliminar preliminar, punto. Exactamente. O sea, dejar permanente nada más. Exactamente, que si es emitida en un juez de distrito y el gobierno federal decide voy a apelar esta determinación, pues el injunction no sea efectivo mientras está la apelación corriendo. Para que pues la política pública sería pues para que entonces la política pública del Ejecutivo no se paralice mientras está entonces el caso activo. Ahora mismo un injunction te paraliza desde el momento que se emite la determinación y cuando lo apelas no se paraliza automáticamente eso. Hay otros recursos que se pueden usar. Pero vamos a usar el mismo caso de los transgéneros. Yo no sé en qué tribunal se radicó ese caso. Vamos a suponer que fue en San Francisco. Ya, por cierto, ya los transgéneros
en lo que se ve el caso, se pueden sacar del ejército en este momento. Pero estamos de acuerdo en que hay forum shopping aquí de ambas partes. No, es que yo no estoy diciendo que fue allí. O sea, para coger un ejemplo favorable al Partido Republicano. Probablemente fue en Washington, D.C. o algo No sé así. dónde fue, pero digamos que un juez de distrito del distrito central, norte de California, que es el de San Francisco, dice, no, aquí los transgéneros pueden entrar al ejército. Y entonces, pues, las oficinas de reclutamiento de todas las Fuerzas Armadas en San Francisco tienen que aceptar transgéneros, pero una vez tú te sales del distrito norte de California... yo pues, me imagino que lo que establece es que no aplicar, o sea, que no sería puedes automático si el gobierno va a apelar. Pues entonces no entraría en efecto Claro. ni en ese... Hay una orden de paralización. Hay alguien aquí que me dice, son 11 circuitos nomás, mira, no, son 12, porque se les olvidó el distrito apelativo federal, de DC. Hay una corte de distrito federal en el distrito federal y una corte de apelación en el distrito federal. Así que son 12 circuitos. Pero, de hecho, una de las cosas, Puerto Rico, porque los intereses azucareros a principios del siglo pasado lo pidieron, cae en el circuito de Nueva Inglaterra, cuando debiera caer en el circuito sur, que es el circuito de lo que es el 11, Florida, Georgia y Alabama. A mí me gusta ir a Boston cuando... Sí, a ti te gusta, porque a ti te gustan los bramines liberales. Si te fuera al sur, mi hermano, aquí en el sur, esa corte de Atlanta, esa es de las cortes más conservadoras que hay en términos de lo que es las decisiones. Bueno, pero les traigo otro, porque otro de los temas, por ejemplo, que se está sacando, ya que estamos hablando de todo lo federal, Trump sabe que no va a poder deportar los 4 millones que hizo. O sea, es físicamente imposible, no hay los recursos. Por lo tanto, han sacado una oferta de la migración que es autodepórtate tú mismo y te reservas si en el futuro puedes entrar. La migra está ofreciendo pasajes gratis para los indocumentados y $1,000 de gasto para aquellos que están ilegalmente en territorio americano y que compren su propio pasaje, y eso les permite regresar y solicitar por los canales las visas de entrada. Claro, mientras esté Trump ahí, es lo que le van a dar, y eso la gente la sabe. Va a tener ese éxito, tú que estás en el campo de la migratorio, de la inmigración. Mira, ¿Qué tú crees, Fernando? La semana pasada yo estuve en una vista en el Tribunal de Inmigración, donde pues, o sea, mi cliente no salió favorecido, y no solo me dieron la orden de deportación, sino me dieron un brochure sobre los beneficios del self-deportation. Y antes de que bajara la resolución. Bien colorido, y yo, pero qué diablo es esto. Yo nunca había visto una cosa así. Pero le dan la oportunidad después que ya vio la vista es que y todo. Mira esto. Dice, te compramos un boleto de avión. La deportación implica que el gobierno de los Estados Unidos compra el boleto. O sea, te voy a ofrecer algo nuevo, que es lo mismo de siempre. Es como oxymoron. Beneficio de autodeportarte. Bueno, pues no vas a pagar multas. Bueno, no vas a pagar multas si tú te vas en el momento que los deportadores asumen tu custodia y te sacan. Pues eso es lo que va a pasar. O sea, que esa iniciativa de la autodeportación yo no la entiendo, y llevo 17 años bregando con la inmigración, porque me suena que es lo que se ha hecho desde tiempo inmemorial. Y hay mucha gente acogiéndose a eso. O sea, lo que yo creo... No hay voluntariamente... hay salida voluntaria, pero eso no es una deportación. Por eso es que si están utilizando el término deportación, pues yo pienso, bueno, pues es que alguien te ordenó a que tú no te puedes quedar aquí y te van a sacar. Ah, bueno, pero si tú te autodeportas, yo te ayudo a comprarte el boleto de avión. Miengue, cómpralo tú si tú me quieres sacar del país. ¿Para qué diablo yo voy a pagar un boleto de avión? Ah, después me reservo el derecho si puedes volver legalmente. Hay una serie de dispensas que tú puedes pedir una vez te deportan para volver legalmente. Se tardan años. No han hablado de que van a enmendar la ley de inmigración. De que se acorta el término o algo así. Y es que esos términos son largos para... Por ejemplo, si tienes... Ponte en Puerto Rico. Si tienes hijos puertorriqueños y esposa puertorriqueña, o sea, americana, que
y te deportan. ¿Cuál es el... O sea, ¿hay una dispensa para eso? Puedes, o sea, te sacan del país y tú tienes que entonces solicitar, bueno, tu esposa te tiene que solicitar, se pasa por un proceso, partiendo de la premisa de que tienes una esposa que es ciudadana de Estados Unidos. ¿Y ese proceso cuánto toma? Puede tomar varios años, porque en Wow. lo que a ti te Hacer una atiende, investigación. en lo que a ti te atiende la sección consular de la Embajada de Estados Unidos, que es la que da visas, te van a entrevistar para determinar que tú tengas una relación bona fide con tu pareja, que esto no sea un trambo para obtener un visado. Y si tú pasas la entrevista, entonces ahí el oficial consular te va a decir, mira, como a ti te deportaron y tú cometiste otras infracciones bajo la ley de inmigración, tú tienes que pedir esta serie de dispensas y permisos. Y esas dispensas y permisos se tardan alrededor de 4 años Wow. en evaluarse. Y no es porque el gobierno quiera hacerte esperar 4 años, es que hay tantas y tantas y tantas y tan poco personal Y tampoco juez que se tarda. vea O el sea, caso. eso Ok. no es un juez, eso es un oficial examinador que la recibe en un escritorio, lee los materiales que tú le envías y determina si se te da o no se te da. Pero que existen vías, o sea, que me digan, nos vamos a reservar el derecho de si tú vuelves a los Estados Unidos, ya te lo reserva, porque tú eres el que decide si te damos una dispensa. Javi, vamos a terminar contigo. No, pues es que yo... Si Fernando está confundido, que está allí bregando con inmigración todos los días, o por lo menos varios días a la semana, porque tiene otras prácticas también, pues menos voy a saber yo. O sea, esto es simplemente y yo creo que lo habíamos hablado aquí, y Fernando también lo había traído, de que iba a ser imposible, numéricamente imposible, cumplir con la promesa de deportar a los millones que estaba diciendo Donald Trump que iba a deportar. O sea, yo creo que eso estaba más que claro. Por eso también habían establecido una política pública en un principio de que iban a ser solamente los criminales. Claro que después entonces la interpretación es que todos son criminales porque todos ingresaron a los estados sin tener este visado y sin cumplir con las leyes. Así que al final del día, nuevamente, van a seguir tratando, van a tener una política pública que lleva a eso más que a pues dar dispensas, etcétera, como la administración de Biden, y a cerrar la frontera, que es lo que yo creo que había un consenso de todos los partidos que había que hacer. Quiero añadirte algo más. Ya mismito, ya nos vamos. Porque puede ser que esto de la autodeportación sea que no están usando los términos correctos, sino que, bueno, no te hemos cogido, no te hemos procesado, pero si tú te apareces y te registras con nosotros para irte y no te puedes ir, pues tal vez te ayudamos a comprarte un boleto. Pero nada le quita que cuando tú, que estás indocumentado, tocas la puerta de inmigración diciendo, aprovecho la oferta que me hiciste o que le hiciste a todo el mundo que esté indocumentado para que me ayudes a irme voluntariamente, no te vayan a radicar cargo administrativo para ponerte en proceso de deportación. Sí. Por eso les digo, O sea, nosotros traemos la noticia y obviamente las noticias nacionales controlan todo este cuatrenio. Por lo tanto, aquí le damos especial énfasis y le explicamos a ustedes cómo los toca la vida. Aquí hay todavía más o menos 80 o 90 mil personas que tienen un estatus ¿verdad? No regular, por lo tanto es importante. Gracias a Fernando y gracias a Javier.